Lo sucedido en el piso de Leganés es uno de los puntos más oscuros de este caso. Un piso que tras la explosión nos mostraría unas paredes blancas sin rastro de sangre. ¿Murieron en el piso de Leganés los supuestos autores materiales? ¿Estaban ya muertos antes de las explosiones? Es más, ¿había alguien en aquel piso? Hasta la fecha, no se ha mostrado a la opinión pública ni una sola prueba que demuestre que los terroristas murieron como consecuencia de la explosión. Con la desaparición de estos, desaparecía la posibilidad de que pudieran defenderse de los cargos que se les imputaban. Algo muy similar le sucedió a Harry Lee Oswald, el asesino oficial de Kennedy, quien murió cuando se dirigía a prestar declaración ante el juez a manos de un pistolero a sueldo de la CIA. Según la versión oficial, los terroristas se inmolaron una vez el piso había sido desalojado y al sentirse acorralados por los geos. Una versión que nos despierta múltiples interrogantes. ¿Por qué unos terroristas que no habían optado por el suicidio en los atentados del 11M, algo que hubiera dotado de mayor precisión a los mismos, deciden inmolarse ahora? ¿Por qué esperan a que el piso sea completamente desalojado, pudiendo haber causado otra masacre de haberse suicidado un poco antes? Más, teniendo en cuenta que el edificio no empezó a desalojarse hasta 5 horas después de la llegada de los primeros efectivos policiales. También es casualidad que en el momento de ser descubiertos se encontraran juntos la totalidad de los supuestos autores y que dispusieran del material necesario para inmolarse y para hacer detonar los explosivos, algo que exige su tiempo. Por otro lado, según el testimonio de expertos en explosivos, tanto las explosiones de los trenes como las de Leganés se asemejan más a las de los explosivos de tipo militar que a la goma 2 u otros de los que habló la prensa y la policía, pues la explosión provocó humo, pero no fuego, es decir, lo mismo que provoca un explosivo militar como el C3. Rocambolesca es también la historia del geo que muere en esta intervención, del cual nunca se nos mostró ni una sola imagen, y que supondría la primera muerte en acto de servicio de un miembro de este cuerpo en toda su historia. Según la versión oficial, moriría como consecuencia de la explosión. Sería enterrado a toda prisa y su cuerpo profanado a los pocos días por supuestos familiares de los islamistas muertos. Un hecho que, de haber sido investigado, jamás se ha hecho pública la autoría del mismo. Finalmente, el cuerpo del geo, con la excusa de evitar que volviera a ser profanado, se incinera. De esta forma, desaparecía la posibilidad de realizarle una nueva autopsia en un futuro. En muchas ocasiones, a quienes denunciamos estos hechos como conspiraciones del poder para mantener su hegemonía, se nos exige pruebas. ¿Pero qué pruebas podemos aportar si se nos niega el acceso a ellas o simplemente son destruidas? Un ejemplo de esto último lo constituye la destrucción a los pocos días de los vagones de metro. Según un reciente documento de la Audiencia Nacional, emitido a petición de algunos familiares de las víctimas, los vagones que estallaron como consecuencia de los explosivos y los que resultaron dañados por los mismos, así como los raíles sobre los que estos se encontraban, fueron mandados destruir por Renfe apenas 2 días después de la tragedia. ¿Cómo es posible que se destruyan con tanta celeridad las pruebas más importantes de un crimen tan atroz como fue este, antes incluso de haberse celebrado ningún tipo de juicio? Tenían miedo a que se demostrara que el tipo de explosivos y su número, así como la forma de ejecutar el atentado, no coincidiera con la versión oficial, repetida hasta el hartazgo por los medios de comunicación del sistema. Una historia que entra en contradicción con el propio sentido común. Pues ¿cómo es posible que varias mochilas pudieran ser dejadas y permanecieran debajo de los asientos de los trenes, en plena hora punta, con los vagones atestados de gente, durante varios minutos, sin que nadie se preocupara por el contenido de las mismas, que algún amigo de lo ajeno quisiera apropiarse de ellas, o sencillamente que una persona amable
apercibiera al dueño de la mochila del hecho de que se la estaba dejando olvidada. Por el contrario, los terroristas tuvieron la suerte de que las mochilas permanecieron debajo de los asientos hasta el final, sin que se produjera ninguno de los anteriores supuestos. Es más, serían tan afortunados que ni una sola cámara de seguridad de las miles que hay en las estaciones recogería ni uno solo de sus movimientos. Según la policía, fue descubierta alguna mochila que no llegó a explotar con explosivos y un detonador bajo los asientos. Unas pruebas que coincidirían con las halladas en la furgoneta abandonada a las afueras de la estación donde tomaron los trenes, y en la cual, casualmente, de nuevo la casualidad, había varias cintas con versículos del Corán que pertenecían a estos atípicos integristas que traficaban con droga, robaban móviles e iban a prostíbulos. Todo esto sirvió para crear el mito de las mochilas bomba debajo de los asientos, un mito que la prensa oficial se encargó de reproducir a las pocas horas. Por otro lado, existen testimonios que afirman haber oído más de una explosión en un solo vagón, e incluso explosiones fuera de los vagones. ¿Cómo se explica entonces la versión oficial, según la cual solo se introdujo una mochila bomba en cada vagón? Tres explosiones. ¿Qué ibas en el tren? ¿Ha sido dentro del tren o ha sido en la vía? Fuera, pues habían puesto algo en la vía. ¿Y qué ha sucedido? Se nos ha dicho que en la estación de Atocha solo hubo 3 explosiones. En las imágenes ya se había producido al menos una. A continuación, se produciría la segunda, por lo que después de esta solo quedaba una. Juzguen ustedes si en las siguientes imágenes ven una o varias explosiones.